Una vidente le hizo varias predicciones extrañas a Eugenia. Entre ellas, le dijo que un gato negro le cantaría una canción, que un hombre sin un dedo le daría un regalo y que, después de eso, debería ir al rancho de su suegra sin avisarle a nadie. Eugenia lo consideró un completo disparate y no tomó ninguna palabra en serio. Pero cuando las predicciones más inverosímiles empezaron a cumplirse exactamente como habían sido anunciadas, se puso inquieta. La curiosidad terminó venciendo al sentido común, y sin avisarle a su suegra, decidió ir al rancho. Al llegar, encontró el portón sin llave y se acercó a la casa en silencio. Bienvenidos. Aquí es Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. Este departamento está bastante deteriorado, dijo la compradora recorriendo el cuarto con una mirada crítica. Bueno, la construcción es de los años 90. Eso estaba en el anuncio. Ge se encogió de hombros, parada en el umbral de la puerta. La compradora chasqueó la lengua contrariada y fue hacia la ventana y la puerta del balcón. «Hay rendijas aquí», acercó la mano al marco. «Entra un viento horrible, y los calefactores son viejos y débiles. Los inquilinos van a pasar frío». «Mire, hubo una remodelación básica hace 5 años». Ge contuvo la voz con esfuerzo. «El departamento lleva 6 meses desocupado, y afuera hace un frío terrible. Es todo normal». «Entonces deme un descuento». La mujer se enderezó y miró a la dueña del inmueble con aire burlón. «De todas formas, va a tener que gastar en cambiar los marcos y comprar un calefactor nuevo. El precio ya está 10% por debajo del mercado». Lo cual, repito, estaba en el anuncio. Y las fotos también estaban ahí. Usted sabía lo que iba a ver. El descuento está descartado. La mujer hizo un gesto desagradable y salió marchando hacia la puerta. «Con esa actitud nunca va a vender», disparó con acidez. «La colonia es peligrosa, la remodelación es antigua, las ventanas están viejas y probablemente las cucarachas y las chinches son visitas frecuentes». «Que tenga un buen día», dijo Ge, abriendo la puerta para la incómoda visitante. La señora bufó, la miró como si fuera basura y se fue marchando hacia el elevador. Ge la siguió con la mirada irritada y suspiró. El departamento llevaba 6 meses en venta, desde que ella y Rafa le pidieron a los inquilinos que se fueran, y hasta ahora, nada. No podían volver a rentarlo y la venta tampoco avanzaba. Una maldición. No podía ser otra cosa. «¿Qué no le gustó esta vez?», preguntó el esposo cuando Ge entró al coche. «Dice que entra viento, imagínate», respondió ella imitando la voz de la mujer antipática. «Debe ser dentro de su cabeza donde entra el viento», bromeó Rafa. «Por ahí también, al parecer». Ge esbozó una sonrisa, mascullando algo en voz baja. «No hay problema, vamos a vender». Rafa le dio una palmadita en el hombro a su esposa. «Si no es hoy, será mañana. ¿Qué tal contratar un agente inmobiliario?», pensó en voz alta. «Claro. Y pagarle la comisión después», protestó el esposo. «Esos parásitos no merecen ni un centavo. ¿Y tu proyecto? Necesitamos el dinero». Ge le lanzó una mirada algo culpable. «Mira». Rafa se giró hacia ella. «Puedo abrir mi gimnasio un poco más tarde. Bando puede guardar los equipos por un tiempo más. Todavía tenemos 1 o 2 meses». Encendió el coche y salió del estacionamiento. «¿Y si la próxima vez voy yo a mostrar el departamento?», Rafa sugirió de repente. «Al fin y al cabo, la venta también es de mi interés. Y las mujeres seguramente no van a actuar así conmigo». «Está bien, puedes ir». Ge aceptó tras una breve duda. «Mañana te hago una copia de la llave». «Perfecto». Rafa sonrió satisfecho y giró el botón del radio, subiendo el volumen. Ge se quedó mirando por la ventana, apoyando la mejilla sobre el puño cerrado con el codo en la puerta del coche. ¿Por qué tenía tan mala suerte? No podía vender el departamento, ni pedir un adelanto en el trabajo, ni hacer esa maldita tarta según la receta de su suegra. Afuera, el paisaje urbano de invierno se sucedía. Neblina espesa y vitrinas iluminadas.
Claro que G no siempre tenía ese estado de ánimo tan derrotista. Unos años atrás, después de otro viaje de vacaciones, la mujer se miró al espejo, sacudió la cabeza con desaprobación y concluyó que era hora de perder los kilos de más. G siempre adoró los dulces, aunque sabía del daño que le causaban a la silueta. Pero los delicados pastelitos y los suflés esponjosos la seducían de tal forma que era simplemente imposible resistir. El resultado, pliegues indeseables en la cintura, caderas y abdomen más voluminosos. Después de una negociación interna entre la conciencia y el bolsillo, Ye se inscribió en un gimnasio cerca del trabajo, para entrenar por las noches después del cierre. Tenía suerte de que el vivero donde trabajaba como vendedora senior no era el tipo de lugar muy concurrido por las noches, y los empleados ya estaban libres al anochecer. El primer día en el gimnasio, Ye se sintió perdida y no tenía la menor idea de por dónde empezar a trabajar su cuerpo. La respuesta llegó de parte del encantador instructor del lugar, quien de inmediato se ofreció a ayudarla y la inscribió en clases individuales. Fue así como Ye conoció al que sería su futuro esposo, Rafael. Poco a poco, la convivencia fue superando los límites del gimnasio. Empezaron a salir, a pasear, a visitar lugares interesantes, y un detalle curioso salió a la luz. Algo que ninguno de los dos había mencionado por mucho tiempo. En 4 meses de entrenamiento, Ye había adelgazado y tenía un aspecto renovado. Nadie diría que acababa de cumplir 40 años. Rafael, en cambio, aparentaba mucho más que su edad real, por las canas prematuras y las cejas marcadas. La mujer se sorprendió bastante al descubrir que era 7 años mayor que él. Al principio, los dos se sentían incómodos, pero con el tiempo quedó claro que la edad no era más que un número. Nadie más que los chismosos de siempre se molestaba con eso. Las amigas decían que el joven instructor inevitablemente abandonaría a G, que con ese trabajo podía cambiar de novia como quien cambia de ropa. Dudas lejanas también atormentaban a la propia mujer, pero todas se disiparon cuando Rafael, por sorpresa, le propuso matrimonio durante un entrenamiento. Ge se derritió y aceptó. Nunca antes se había casado. Las cosas simplemente nunca habían funcionado con los hombres. Vivía sola con un pequeño Spitz color caramelo en el departamento que había heredado de su abuela a los 18 años. Después de la boda, tenemos que vivir juntos, declaró Rafael con seriedad. Yo tengo un departamento amplio y nuevo. Mi mamá me ayudó a comprarlo hace unos años y el tuyo es viejo y pequeño. Entonces voy a rentarlo para que no se quede vacío, sugirió Ge. El futuro esposo aprobó la idea y pronto se fueron a vivir juntos. Antes de la boda, llegó el encuentro de Eugenia con su futura suegra, Isadora Valeria. La madre del esposo era una señora de baja estatura, rechoncha, seca y de personalidad marcada. Quedaba claro de inmediato que el aspecto inofensivo era una trampa. Ni la blusa con holanes en las mangas, ni las joyas, ni los zapatos bien arreglados podían disimular la mirada penetrante de Isadora Valeria, cortante como rayos X. «Hola, querida», estiró los labios con intención al ver a G. Ya tenía tiempo queriendo conocer en persona a quien conquistó a mi hijo. «Hola, mucho gusto. Soy Eugenia», se presentó G, intentando abrazar torpemente a su suegra. Sintió que su cuerpo estaba tenso, como el de una cobra a punto de atacar. Durante la hora que Isadora estuvo de visita, Ge se sintió como si hubiera pasado por un interrogatorio policial. Familia, estudios, trabajo, pasatiempos, gustos musicales, relación con los animales, sueños, amigas. Todo caía bajo la mira de la madre de Rafael. Él mismo estaba sentado a un lado y solo sonreía o hacía comentarios breves. Lo que menos quería G era responder sobre su edad, pero no había salida. Al escuchar que ya había pasado los 40, Isadora desvió la mirada de forma significativa. «Querida, espero que no pienses en aplazar el asunto de los nietos», dijo en un tono que mezclaba inflexibilidad y cortesía de acero, señalando al Spitz echado cerca de la silla de G.
Ya pasó la hora de dejar esas tonterías. Disculpe, Eugenia tomó al perrito en brazos de inmediato. Ni siquiera nos hemos casado todavía. Es pronto para pensar en hijos. En tu caso ya no es pronto, está casi tarde, observó la suegra en el mismo tono. Mamá, ¿en serio qué es eso? Rafael intervino con suavidad. Una noche tan agradable, y ya te vas al tema que duele. Isadora Valeria se giró hacia él, y un segundo después ya sonreía cordialmente. Sí, tienes razón, hijo, asintió. Traje el pastel que te gusta. Coman, y voy a dejarle la receta a tu futura esposa. Que aprenda. Es una receta de familia. La madre de Rafael se levantó de un salto y fue al pasillo, donde había dejado una bolsa con el regalo. Pero después de semejante interrogatorio, G apenas podía tragar nada. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones sobre la boda que se acercaba. Y cuando Isadora finalmente se despidió y dejó el departamento, G exhaló un largo suspiro y casi se deslizó por la pared. ¡Ay! Claramente no le caí bien, Rafa. Eugenia lo miró con aire sufrido. Tonterías. Rafael hizo un ademán con la mano. Mi mamá tiene un modo difícil, sí, pero con el tiempo se va a acostumbrar a ti. Rafa, discúlpame, pero con ese talento debería haber hecho carrera en alguna dependencia de fiscalización. G no se contuvo. Fue auxiliar del Ministerio Público. El hombre sonrió. Ya lleva casi 15 años retirada, pero es difícil olvidar los hábitos. G soltó una risita nerviosa y tragó saliva. Fue entonces cuando pensó que entendía perfectamente al padre de Rafael. Escapar de una mujer así habría sido simplemente imposible. La boda no fue lujosa, pero sí tradicional, con salón de fiestas, banquete y pastel. G siempre imaginó su gran día exactamente así, y aunque tenía 40 años, los sueños de infancia necesitaban cumplirse. El vestido le quedaba perfecto en la silueta tonificada, resultado de mucho esfuerzo y dedicación en el gimnasio. A su lado, el guapo esposo con traje. Alrededor, familiares y amigos. Y ni la cara seria de Isadora Valeria con su sonrisa artificial logró arruinarle el humor a Eugenia esa noche. Después de la boda, comenzó la vida normal de una familia común. G se mudó definitivamente al departamento del esposo y encontró inquilinos para el suyo. Rafael siguió trabajando como instructor y hasta empezó a dar clases grupales, mientras Eugenia se quedaba en el mismo lugar, como vendedora senior en el vivero. 3 años transcurrieron de forma tranquila y casi imperceptible. La mujer juntó dinero y compró un coche, no nuevo de agencia, pero adecuado para quien estaba aprendiendo a manejar. Rafa obtuvo un título importante en su área como profesional de educación física, y solo las apariciones esporádicas de la suegra envenenaban la vida de la pareja. El hombre no veía nada de malo en las preguntas indiscretas de su madre sobre los hijos, pero él mismo nunca sacaba el tema con G. Ella había decidido que las cosas seguirían su curso. Nadie pensaba salir corriendo a tener hijos solo para dejar a Isadora Valeria en paz. Aún así, Eugenia hubiera querido establecer con su suegra, si no una relación de amistad, al menos una de paz. Había intentado hacer el pastel siguiendo la receta de ella, pero nunca lograba acertar. Intentaba iniciar conversación sobre otros temas que no fueran los nietos, sin éxito. Intentó acercarse por el tema del rancho. No funcionó mucho. El rancho, por cierto, Isadora Valeria lo tenía desde hacía mucho tiempo. En verano cultivaba flores ahí, cosechaba frutas, pero no le gustaba mucho cuidar los canteros. Prefería ir a descansar y platicar con las vecinas todo el año, alegando que el aire del departamento en la capital la asfixiaba. A veces Rafael y G también iban allá a hacer carne asada o a ayudar en algo de la casa. En cada uno de esos encuentros, G tenía la sensación de que su suegra la toleraba por educación y amor a su hijo. Al final, G renunció a los intentos frustrados de acercarse y dejó las cosas como estaban. En las reuniones familiares se comportaba de forma cordial, sonreía, pero nada más. Y al parecer, todos estaban satisfechos con ese estado de cosas. Unos 6 meses atrás,
Rafael se animó de repente con la idea de abrir su propio negocio, un gimnasio. Un conocido había prometido venderle equipos usados a buen precio y ayudar con la remodelación del espacio, de ser necesario. Aún así, el negocio requeriría inversiones y no serían pocas. Fue entonces cuando el esposo propuso que G vendiera el departamento prematrimonial e invirtiera en su idea. Rafa le prometió la mitad de las ganancias y le aseguró que, con su experiencia y habilidad, no faltarían personas queriendo inscribirse en el gimnasio. La mujer pensó y aceptó. Amaba a su esposo y confiaba en él. Desde entonces el departamento estaba en venta, pero sin éxito. «¿Qué? ¡Qué gusto! ¿Cómo estás?». Un chofer robusto le saludó a G con entusiasmo mientras depositaba otro palet de plantas recién llegadas en la bodega. «Hola, Nando», respondió ella, marcando en la lista la remesa de ficus del palet. «Todo igual por acá». «¿Y tú?». G y Nando eran amigos de mucho tiempo y llevaban trabajando en la misma empresa desde hacía años. Él era chofer, encargado de llevar la mercancía de la bodega a la tienda. Ella había comenzado como practicante y luego se convirtió en vendedora. Fernando y Eugenia se conocían desde la primaria, pero su convivencia se había vuelto más cercana precisamente por el trabajo. Al verlos, era difícil no creer que la amistad entre hombre y mujer existe de verdad. Fernando llevaba mucho tiempo casado, criaba a un hijo, y Eugenia se había casado. Al notar algo triste en el tono de su amiga, Nando depositó otro palet en el estante y la miró con atención. «Cuéntame, ¿por qué esa cara de velorio?». Una compradora fue grosera en la visita. Ge suspiró sin negarlo. «¿Nada más?». El hombre se sorprendió. «¿Por una tontería así estás así? Quieres vender rápido, la situación lo exige». Eugenia tachó otro artículo de la lista con fuerza, presionando el bolígrafo que apenas escribía. «El amigo de Rafa no puede guardarnos los equipos para siempre. Tiene otros interesados en comprar». «Sabes, estás pensando demasiado en eso». Nando sacudió las manos. «Mi Claudia dice que todo pasa a su tiempo. Significa que el comprador indicado para tu inmueble todavía no ha aparecido. Y si no tengo tiempo de esperar a que aparezca». Ye golpeteó la tapa del bolígrafo sobre las macetas de hiedra a su lado. «Y mira, Nando, yo no creo mucho en esas señales del destino». «Mal haces». El hombre descargó un costal de tierra. «A veces vale la pena prestarles atención». Quería agregar algo más, pero de repente la luz en la bodega parpadeó y se fue. Solo quedaron encendidos los letreros rojos de emergencia con la inscripción «Salida». «¿Qué pasó?». Ye frunció el ceño. «Espera aquí, voy a ver qué pasó». Nando asintió, encendió la linterna del celular y continuó descargando la remesa de plantas. 10 minutos después, la mujer volvió a la bodega también con linterna. «Un árbol cayó con el viento en la calle de al lado y tumbó los cables de nuestra línea», le informó al chofer. «Las cajas registradoras se pararon, mi computadora también. La CFE dijo que solo arreglan en la noche. Por eso la dirección está mandando a todos a casa. De todas formas, sin luz no se pueden procesar compras. Y los clientes van a tirar las macetas en la oscuridad de la tienda». «Está bien, déjame terminar de descargar el resto y listo». Nando acomodó su gorra. En 10 minutos el trabajo estuvo hecho. G ya se preparaba para salir de la bodega oscura cuando el amigo la llamó. «G, ¿qué tal si nos sentamos en ese café de la esquina? Tú fuiste mi último servicio hoy y tú te ganaste un día abreviado inesperado. Ya hace siglos que no platicamos. ¿Qué dices?». «Está bien, vamos». G hizo un ademán. «Tienes razón». El café recibió a los visitantes con una decoración acogedora, ventanas amplias y sillones cómodos repartidos por el salón. Ye y Nando se acomodaron en una mesita, pidieron una tetera de té de frutas y 2 bocadillos dulces. «Espero que sean bajos en calorías», dijo la mujer dejando el menú. «No quiero quedarme sin aliento en el gimnasio después». Nando solo hizo una mueca. «No digas tonterías. Hiciste un trabajo enorme contigo misma», mostró el bíceps de broma. «Dulcecito no va a afectar para nada tu figura.
Déjate de eso y come tranquila. Ge sonrió de buen humor. Con Nando era fácil, como con una amiga de la infancia. Sabía arrancarle una carcajada, contar historias graciosas y dar consejos. Y lo más importante, Ge conocía a la familia de Nando. Los había invitado a la boda. Rafa sabía de la amistad entre los dos, pero siempre lo trató con total indiferencia. La conversación al calor de las tazas de té fue calentando, y la novela de la venta del departamento ya no parecía tan trágica. ¿Cómo está tu cobra?, preguntó Nando irónico, llenando su taza con el té de la tetera. Siempre pidiendo nietos, Ge resopló. Como una canción rayada. ¿Y tú qué quieres de verdad? ¿Honestamente? Sí, quiero. La mujer bajó la mirada girando la taza entre los dedos. Lo estamos intentando, pero sin resultados. El médico culpó a mi edad, claro, pero fuera de eso no hay ningún impedimento para embarazarme. Ah, ese organismo femenino complicado y misterioso, refunfuñó Nando. Cuando Claudia estaba embarazada del Pedriño, se hinchó como una pelota y me mandaba a comprar sardinas y tamarindo. Bueno, Ge frenó al amigo, quien de un arranque podría soltar detalles innecesarios e inoportunos. Está bien, está bien. El hombre hizo señas inocentes con las manos. Pero al menos el Pedriño devora pescado desde chiquito. La conversación fue fluyendo de un tema a otro. Afuera caía una llovizna fina, sin viento. Entre los chistes y la plática, el par de amigos no se dio cuenta cuando una chica rubia entró al establecimiento, cambió unas palabras con una empleada y luego les lanzó una mirada extraña a los dos clientes. Unos minutos después salió, les tomó una foto por la ventana desde afuera y se fue rápidamente. Pronto el té se acabó y los dulces fueron devorados. Después de pagar la cuenta, Ge y Nando empezaron a prepararse para irse. La mujer recordó que por la mañana no había encontrado lugar cerca del trabajo y había dejado el coche en un callejón detrás de la plaza. ¿Qué hacer contigo, pobrecita? Nando suspiró teatralmente. Vamos, te acompaño al menos. La ciudad envuelta en la neblina de invierno parecía una escena tranquila y serena. Época en que todos ya habían pasado las fiestas y vuelto al trabajo. Pero el ambiente alrededor todavía conservaba cierto encanto. Aquí y allá parpadeaban luces navideñas, se levantaban árboles adornados, figurillas decorativas iluminadas. ¡Guau! ¡Mira, Ge! ¡Un circo! Nando señaló sorprendido una enorme carpa de colores en la plaza. No me imaginaba que viajaran en esta época. Hace frío. Caminaban despacio a lo largo de la plaza, pasando por la carpa, los puestos con todo tipo de golosinas y los carteles con anuncios de funciones. Justo entonces, una animada chica con volantes en la mano, disfrazada de payasa, salió al encuentro de Nando y Ge. Hazle una pregunta a la vidente Elara completamente gratis y descubre lo que el futuro te depara. No tenemos tiempo. Ge intentó rodear a la promotora, pero ella siguió hablando y metiéndoles el volante en las manos. Ge, ¿no tienes curiosidad? Nando fue el primero en tomar el papel de colores. Es gratis, entremos. Eso es una trampa, Nando. Ge hizo una mueca. No eres niño, pero te crees cualquier cuento. Si es una trampa, te juro que me como mi gorra. El amigo lo declaró con gran convicción y hábilmente tomó 2 volantes de las manos de la promotora. Ge puso los ojos en blanco y, mascullando algo sobre los artistas de circo importunos, fue detrás de Nando. Unos metros más adelante, vieron un pequeño tráiler de colores decorado con banderines, adornos y listones. Una pequeña escalinata llevaba hasta la puerta. Ve tú, yo espero aquí. Ge se frotó las manos una con la otra. Nando le entregó su pequeña bolsa con todas sus pertenencias valiosas. Subió los escalones ágilmente y desapareció en el tráiler. Se quedó ahí unos 10 minutos. Ge ya pisoteaba el suelo para calentar los pies cuando él reapareció, radiante y alegre. Peje, no hay nada de espantoso, dijo sonriendo. Nadie te va a engañar. Una pregunta y una respuesta. La señora es interesante. La mujer le lanzó una mirada escéptica al tráiler y luego al amigo. Bueno, Ge aceptó a regañadientes.
¿Cuándo va a haber otra oportunidad así? Ándale, Nando la animó con entusiasmo. Eugenia cedió, dándose cuenta de que su amigo no iba a desistir. Refunfuñó algo, subió la escalinata y jaló la puertita. Por dentro hacía más calor que afuera, pero no era sofocante. En la penumbra flotaba el olor de algo agridulce, acre, que golpeaba las fosas nasales con su densidad. Del techo colgaban telas de colores, pañuelos y flecos de todos los colores. «Entre, no tenga miedo», la vidente la llamó desde el fondo. «Venga con el ara». La visitante se acercó nerviosa a la mesa donde estaba sentada una vidente de cabello negro, muy maquillada y claramente no joven, vestida con un vestido de colores y un chaleco con bordados elaborados. En la cabeza llevaba una mascada roja, en las orejas se balanceaban aretes pesados. El cuello estaba cubierto de collares. El ara recordaba ora a una pirata, ora a un personaje salido de un cuento popular. Me dijeron que puedo hacer una pregunta. Que le extendió el volante a la vidente y se sentó en la silla tallada con el asiento gastado frente a ella. Sí puede, sí. Pregunté. La vidente deslizó una mirada perspicaz sobre ella. ¿Qué quiere saber? Que dudó sentada en la silla. Contrario a sus expectativas, de hecho no tenía la sensación de que quisieran engañarla. Quiero ayudar a mi esposo a abrir un negocio, comenzó, después de pensar unos segundos. ¿Vamos a tener éxito? El ara la miró con atención y dijo, dame un objeto de tu esposo. G recordó que en el fondo de su bolsa tenía el llavero de Rafa. Él lo había perdido, ella lo había encontrado y seguía olvidando devolvérselo. Eugenia colocó el objeto en las manos finas y frías de la vidente con seguridad. Ella apretó el llavero, cerró los ojos y se quedó inmóvil. Ahora va a decirme un montón de banalidades alentadoras en términos generales, y ya, pensó Ge con escepticismo. El ara de repente cambió de expresión y empezó a murmurar abriendo los ojos de golpe. Cuando el gato negro te cante una canción, el sin dedo te haga un regalo. Ve a la morada ajena, donde la cocina está fría. Ahí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas. En el rostro de Ge se abrió una expresión decepcionada y amarga, y por dentro empezó a hervir la irritación. «Gracias», murmuró la mujer, recuperando el llavero del esposo de manos de la vidente. «Esos fueron los 5 minutos más inútiles de mi vida», se quejó Eugenia cuando Nando la encontró a la salida del tráiler. «Nunca más me voy a dejar convencer por ti, Fernando», le contó al amigo sorprendido lo que había pasado cuando la carpa del circo quedó atrás. «Qué raro, a mí me habló con toda claridad». Nando se rascó la cabeza por debajo de la gorra. «No tiene sentido». «¿Y a ti qué inventó?» Le pregunté si íbamos a tener un segundo hijo con Claudia. El hombre empezó a recordar. Respondió, «Sí, va a nacer una niña en los días en que el sol aparece poco. Pónganle el nombre de la abuela de la mamá, así la felicidad llegará a la familia». Lo entendí todo en el momento. Los días en que el sol aparece poco es cuando el invierno está en su punto más fuerte, y el nombre tiene que ser Vera. ¿Pero qué sería ese gato negro y el sin dedo en mi caso? Ge frunció el ceño. «No sé, piénsale, quizá lo entiendas más adelante», sugirió Nando. Llegaron al coche de Ge, todavía discutiendo la extraña predicción. Ya sentada al volante, la mujer decidió simplemente sacarse de la cabeza los delirios de la vidente loca. En casa, Eugenia encontró una visita indeseable. Mejor dicho, la visita. Isadora Valeria había aparecido. Ella y Rafa platicaban en la cocina tomando el té de la tarde y parecían discutir algo relacionado con el rancho de la suegra. Eugenia frunció el ceño. A pesar de que la diferencia de edad entre ellas era de 19 años, se sentía frente a la madre de su esposo como una alumna que metió la pata y fue llamada a la dirección. «Buenas tardes y buen provecho». Ge se asomó a la cocina, forzando una sonrisa. «Ah, esposa, hola. Siéntate con nosotros, ven a comer». «Mi mamá trajo su pastel». «No, gracias». Eugenia rechazó con mucha educación. «Comí algo después del trabajo, todavía no tengo hambre».
Hay que comer con regularidad, observó Isadora Valeria. Los malos hábitos perjudican la salud. Ye se quedó callada, pero pensó internamente que tomar café en la noche tampoco era un hábito muy saludable. Fue al cuarto, se cambió, acomodó su bolsa y fue a acariciar a la Mendoim, que acababa de despertar. Mientras tanto, la visita decidió irse. «No olvides el domingo de estas 2 semanas, Rafiña», Isadora Valeria le recordó a su hijo. El hombre asintió con aire aburrido y ayudó a su madre a ponerse el abrigo. Ge pensó que sería una descortesía quedarse acostada en el sofá y también fue al pasillo, como se vería en mala hora. «Querida, ¿fuiste con el ginecólogo?», la suegra preguntó con una mirada perspicaz, arreglando un rebozo en el cuello. «La salud de Rafael es impecable. Es instructor y cuida su salud regularmente. Con todos estos años, me quedó completamente claro que el problema por la ausencia de nietos no es él, es su esposa». Eugenia se quedó con la boca abierta ante ese ataque tan indiscreto. «Sí, estoy bien», respondió, como si se estuviera justificando. «No hay necesidad de preocuparse así. Mamá, el taxi ya llegó, vas a llegar tarde». Rafael apresuró a su madre para salvar a Ge de más ataques. «Hasta luego», dijo Ge con esfuerzo. Tenía ganas de romper algo. Tan grande era el furor que borboteaba por dentro. Unos minutos después, Rafa volvió. «Mi mamá, como siempre, discúlpame», se encogió de hombros. «Ya». Ge cruzó los brazos. «Ya llevan 4 años y ella siempre con lo mismo. Como si estuviéramos dejando de tener hijos para llevarle la contraria. No lo tomes personal». Rafa la abrazó por los hombros. «Es una visión antigua. Familia sin hijos es familia defectuosa». «Yo soy la defectuosa para ella». Ge no aguantó. «Rafa, no importa lo que haga, cuánto me esfuerce, ella siempre me va a ver como si fuera un ratón». «A mi mamá le tienen miedo los ratones». El esposo sonrió. «Voy a sacar a pasear a la Mendoim, a tomar un poco de aire», refunfuñó Ge después de un momento. «Y después voy al gimnasio». Rafa ya estaba saliendo cuando recordó algo y se volvió a girar hacia ella. «Si ya tomaste los suplementos deportivos. Recuerda que no puedes saltártelos, para mantener la figura». «Cuando vuelva los tomo», respondió Ge. Desde que empezaron las actividades en el gimnasio, Rafa le había elegido un conjunto completo de suplementos alimenticios para deportistas. Con ellos, el exceso de peso se iba más rápido y los músculos crecían más deprisa. El esposo tomaba productos similares y supervisaba con cuidado que Eugenia no se saltara las dosis. «Está bien, entonces yo mezclo todo y te lo preparo». Rafa sonrió, lanzó la correa a la esposa y fue a la sala. Pasaron algunas semanas. El frío del invierno se mantenía firme. La vida seguía su curso. La electricidad en el trabajo fue restablecida. La suegra dejó de aparecer de sorpresa, pero tampoco nadie llamaba en relación al departamento. «Bando dice que apareció otro comprador para los equipos», decía Rafael, tronándose los dedos nerviosamente, parado junto a un aparato. «Está dispuesto a pagar el valor total en efectivo». «¿Qué puedo hacer, Rafa?», preguntaba Eugenia con voz culpable, abriendo bien los brazos. «No voy a sacar un comprador de debajo de la tierra ahorita». «Sería genial». El esposo frunció el ceño. «Está bien, ni modo, llama a la gente, pídele que ayude. Necesito vender pronto, es cuestión de supervivencia del negocio». Apenas Ge había terminado de decir «está bien» a regañadientes, el teléfono, como por arte de magia, sonó solo. En la pantalla apareció un número desconocido. Eugenia dejó el aparato de inmediato, se secó con una toalla y contestó. Escuchó, no creyó a sus propios oídos y volvió una mirada radiante hacia su esposo. «Los compradores quieren ver el departamento mañana», comunicó cuando terminó la llamada. «Ven conmigo. Tú querías participar, ¿no?». Rafa primero se emocionó, pero después se apretó los labios con incomodidad. «No va a poder ser. Se me olvidó por completo. Mi mamá me pidió que fuera al súper y le instalara una estufa eléctrica nueva en el rancho. Va a tener un encuentro con la vecina mañana. Hacer ponche».
G suspiró, dándose cuenta de que iría sola a la visita, como siempre. Contradecir las decisiones de Isadora Valeria, aunque fuera indirectamente, costaba caro. «Menos mal que mañana es domingo y no tengo que pedir permiso para salir del trabajo», dijo la mujer, «y en la noche nos encontramos y platicamos todo en el gimnasio». «Claro», Rafa asintió. «Y no olvides los suplementos de hoy, los del bote gris grande en casa, en el estante de la cocina». «Entendido», respondió G, volviendo al aparato. La mujer fue a la visita con una sensación agradable de expectativa, algo que antes nunca había ocurrido. El estado de ánimo habitual de quizás había dado paso a algo casi afirmativo. Con seguridad hoy. Frente al edificio ya esperaba la posible compradora. A diferencia de la antipática señora anterior, transmitía de inmediato simpatía. Bajita, robusta, sonriente, un poco más joven que G. En el elevador, platicaron sobre la antigüedad del edificio, sobre cuándo se había remodelado el vestíbulo y otras amenidades del condominio. «¡Qué iluminado, lado del sol!», exclamó la visitante admirada, mirando el cuarto. «Casi 45 metros cuadrados, grande para un departamento de un cuarto. Muy bien». Examinaba el espacio con cuidado, pero sin pedantería. No torció la nariz, no soltó comentarios ácidos, solo hacía preguntas pertinentes a lo largo de la visita. «Bueno, la tubería la cambiamos, el recubrimiento lo rehacemos. ¿Y esto qué es? ¿Closets empotrados? Dios mío, qué antigüedad», exclamó la compradora. «Pero se pueden conservar, solo hay que modernizarlos. El espacio extra para guardar cosas nunca está de más». G hasta le encontraba gracia a su reacción. Estaba tan acostumbrada a evaluaciones completamente distintas de su departamento que escuchar lo contrario sonaba muy extraño. «Y esta ventana la quitamos e incorporamos el balcón al cuarto, lo aislamos», continuó la compradora. «Va a quedar con más luz y espacio, simplemente perfecto». 10 minutos después la señora declaró con una sonrisa que el departamento era de su agrado y que la negociación podía cerrarse incluso al día siguiente. G se puso tan contenta que se quedó sin reacción los primeros minutos. Platicaron algunos detalles formales y acordaron encontrarse para concluir la negociación en 2 días. Mientras platicaban animadamente, las dos salieron del edificio, y fue ahí cuando ocurrió lo imprevisto. La compradora resbaló torpemente en los escalones mojados, agitó los brazos en el aire como bailarina en un paso y con un grito cayó de mala manera. «¿Estás bien?». G corrió de inmediato a ayudarla a levantarse. «¿Estás entera? ¿No te lastimaste? Esos del ayuntamiento, maldita sea, no limpian los escalones. Creo que me torcí el pie. ¡Ay, qué dolor!». La compradora hizo una mueca aferrándose al brazo de G. «¡Late! ¡Ay! ¡Ay!». Eugenia ayudó a la mujer a levantarse, pasándole el brazo por el hombro. «Déjame llevarte a urgencias», ofreció preocupada. «Y si es una luxación o fractura, Dios nos libre». «Sería muy amable de tu parte», aceptó la accidentada. «¿Pero puede ser en mi casa, por favor? Mi esposo es cirujano ortopedista. Él lo resuelve». Eugenia asintió. Fueron cojeando hasta el coche. Entraron y salieron pronto del estacionamiento a la calle. Durante el trayecto, la compradora contó que el departamento era para su hijo y su novia, de regalo de bodas, y que querían hacer la remodelación pronto, pues la ceremonia estaba programada para el inicio del verano. Eugenia le aseguró que no tenía que preocuparse, que el departamento estaba limpio legalmente y que no habría ninguna complicación para concluir la negociación. De camino, también se quejaron de los servicios públicos y las escaleras resbaladizas. El coche entró a una colonia de casas y se detuvo frente a una pequeña residencia. Cerca del portón, un hombre ya las esperaba. Tras una presentación rápida, los dos ayudaron a la accidentada a entrar al patio y luego a la casa. Se confirmó que la mujer solo había sufrido una fuerte contusión. La compradora y su esposo hasta quisieron sentar a G para tomar café en agradecimiento, pero ella rechazó amablemente, alegando otros compromisos.
Se despidió de los compradores y salió a buscar el coche que había dejado afuera. El ánimo era excelente. G tuvo ganas de darse algún otro gusto, de pasear por las tiendas antes del gimnasio y de llamarle al esposo. Pero los pensamientos agradables fueron interrumpidos por una visita inesperada. En el cofre del coche, Eugenia encontró un enorme gato negro. El bigotudo, con el pelo erizado, se calentaba en el metal caliente del motor en marcha. «Oye, amigo, entiendo todo, pero necesito irme». La mujer se acercó y extendió las manos hacia el gato, que de repente le siseó perezosamente, luego se levantó, se estiró, arqueó el lomo, bostezó y maulló varias veces de forma prolongada. Está bien, está bien». G agitó las manos sin más ánimo de tocar al peludo intruso. «Cantas maravillosamente, pero de verdad necesito irme». El gato la miró con atención, se sacudió y saltó lentamente del cofre al suelo. Después de confirmar que el animal había desaparecido en el patio ajeno, Eugenia se sentó al volante y marcó el número del esposo. La noticia de que la venta del departamento estaba tan cerca dejó a Rafael enormemente satisfecho. Enseguida empezó a agitarse. «Perfecto, perfecto. Entonces le digo a Bando que empiece a empacar los equipos. Sí, y voy a conseguir un camión para el transporte. Ah, y de hecho ya tengo un espacio en vista. Ni siquiera va a necesitar remodelación prácticamente. Voy mañana en la noche a cerrar el contrato de arrendamiento». El esposo fue listando con entusiasmo. «Entonces, cuando vendas, no lo metas todo a la cuenta de una vez». Bando pidió que le paguen en efectivo. «Rafa, espérate a que vendas para eso, y después empieza a tomar medidas». G lo frenó suavemente. «Cuanto antes se empiece, antes se termina». Rafael bromeó. «¿Y tú, a dónde vas ahora?» «Voy a dar una vuelta por las tiendas», respondió G. «De todas formas, vas a salir al rancho de tu mamá. No quiero quedarme en casa sin hacer nada mientras no llegas». «De acuerdo», el esposo aceptó. «Entonces nos vemos en el gimnasio». Se despidieron y la animada G entró al tráfico. En el cielo brillaba el sol. Un leve frío centelleaba en el aire. Eugenia encendió el radio y tamborileaba en el volante al ritmo de la música. De repente vinieron a su mente las palabras casi olvidadas de la vidente del circo. «Cuando el gato negro te cante una canción». Eugenia se estremeció, pero rápidamente alejó ese estado de extraña meditación. Las coincidencias pasan, que un gato se subió al cofre para calentarse. Vaya, todos los animales ahorita están buscando un rinconcito más cálido. No tienen nada de sorprendente. La mujer pasó frente a su propio trabajo, sonrió satisfecha y estacionó un poco más adelante, en la cafetería favorita, donde frecuentemente pedía bebidas con sus compañeros. Por dentro, como siempre, olía a canela, pan recién horneado y helado de vainilla. Pero en el mostrador, en vez de la conocida barista sonriente, Ye fue atendida por un chico nuevo. «Buenas tardes». «¿Qué va a querer?», preguntó animado. «Un café de olla con leche y jarabe de fresa, por favor», pidió G. El barista fue capturando el pedido en la caja cuando de repente sonó una señal y después empezó a sonar una música animada. «Felicidades, usted es nuestra cliente número 1000», sonrió el chico aún más. «Recibe un regalo. ¿Se lo lleva o se lo regala a alguien?» «Me lo llevo yo, claro», respondió G de inmediato y agregó más bajito. «¡Qué día tan bendecido!». Unos minutos después, el barista puso en el mostrador una linda cajita con 3 eclairs de la casa, luego un vaso grande del café pedido con una capa de crema batida y una cobertura de jarabe de fresa. «Aquí tiene, que lo disfrute», dijo. «Nos da mucho gusto si nos recomienda con sus amigos y nos deja una reseña». Eugenia se puso tan contenta que no se aguantó y fue enseguida a su bolsa. «Joven, yo ya estaba de muy buen humor, pero ustedes lo hicieron simplemente maravilloso», dijo con entusiasmo. «¿Le puedo dar aunque sea una propinita?». Sin esperar respuesta, Ge hurgó en el bolsillo, sacó algunos billetes y un puñado de monedas y se lo entregó todo al barista. En el proceso, sin embargo,
Algunas monedas se escurrieron de sus manos y rodaron por el mostrador. «Sin problema, gracias, yo las recojo, no se preocupe». El chico la tranquilizó y empezó a recoger el cambio que había escapado. Ye ya estaba tomando el vaso y la caja cuando un detalle llamó su atención. En la mano derecha del barista faltaba el dedo meñique. El sin dedo. El pensamiento relampagueó en su mente. Ye se llevó un susto. Retrocedió de la cafetería como cangrejo y, casi enredándose en la puerta, llegó casi corriendo hasta el coche, y solo cuando estaba sentada en el asiento, respiró profundo. Bueno, el gato es una tontería. Los gatos andan por la ciudad a montones, pero ¿cuál es la probabilidad de encontrar en una ciudad a una persona sin un dedo, y encima en el mismo día que el gato? Eugenia miró desconcertada el café y los eclairs. Al fin y al cabo, el barista sin dedo le había hecho un regalo, exactamente como había dicho la vidente Elara. Entonces, Ye se apretó las sienes. Ella no pudo haber armado esto. ¿Y para qué? ¡Qué absurdo! ¿Y qué venía después? Cuando el gato negro te cante una canción, el sin dedo te haga un regalo, ve a la morada ajena, donde la cocina está fría. Más o menos eso. Eugenia finalmente exhaló y empezó a calmarse. Tomó un sorbo de café por el popote ancho y se quedó pensando. La mujer no creía en videntes, pero ese día la realidad le había plantado dudas sobre su propia posición. Interesante. ¿Qué diría Rafa de todo esto? Apenas le había contado bien la historia de la profetisa del circo. Con seguridad se va a reír de mí. Va a decir que soy adulta y creo en coincidencias tontas. Pero ¿cómo no creer si esas tonterías correspondían exactamente a lo que se había dicho? Para encontrar alguna explicación, Ye empezó a reflexionar sobre la parte restante de la predicción, la morada ajena donde la cocina está fría. La primera parte está clara, cualquier casa que no sea la tuya, pero la cocina fría. Probablemente no se refiere exactamente a la temperatura del aire. ¿Entonces a qué? Piensa, Ye, piensa. La mujer se repetía a sí misma, quitando nerviosamente la etiqueta de la cajita de eclairs. Cocina fría, donde no se cocina en la estufa. ¿Por qué no se cocina? La dueña de la casa no sabe cocinar, o quizás no hay estufa, o no está funcionando. Ante una sospecha repentina, la cabeza de Eugenia giró. En el rancho de su suegra, precisamente ahora, la estufa no estaba funcionando, según las palabras de su esposo. No, de ninguna manera. No me voy a meter en ese avispero. Ye se dijo a sí misma mirándose al espejo. La disputa entre el miedo y la propia curiosidad duró poco, y al final la curiosidad salió ganadora. Maldiciendo y convenciéndose de que siempre podía inventar alguna excusa, Ye tecleó la dirección del rancho de su suegra en el navegador y encendió el coche. El camino no sería tan largo. El rancho quedaba en las afueras, en un pequeño fraccionamiento campestre. En media hora, el coche de Eugenia se detuvo frente a la casa indicada, pero para asombro de la mujer, el coche del esposo no estaba en la entrada. ¿Ya se fue? ¡Qué raro!, murmuró G. Avanzó un poco, decidiendo no llamar la atención, y estacionó cerca de una pequeña tiendita de abarrotes, 3 casas más adelante. Sin saber bien qué buscaba, la mujer se acercó al portón. Las banquetas estaban barridas. Al parecer, Rafa había estado por ahí en los últimos días. No tenía llave, claro. Pero el portón parecía inseguro. Al empujarlo, la aventurera involuntaria se encontró en un patio, al lado de una terraza con ventanas. De una ventana entreabierta llegaron voces. She se escondió de inmediato detrás de una pared de madera que no daba visibilidad y de un arbusto, y se quedó escuchando, reconociendo la voz de Isadora Valeria. «Ritita, qué bueno que resolviste todo en tu casa y lo trajiste en una termo», lamentaba la suegra. «Imagínate, perdieron mi estufa nueva en la bodega, los sinvergüenzas. Ahora tengo que esperar, reclamar, estresarme. Innecesariamente hasta molesté a mi hijo. Vamos a poner una queja formal para que trabajen con más responsabilidad», sugirió la interlocutora de inmediato. Por la parte visible de la ventana, Ye vio que junto a su suegra,
estaba sentada a la mesa una chica de unos 30 años, con una cola de caballo rubia larga. Por supuesto, Ritita, por supuesto. Isadora Valeria asintió. Pero cuéntame, ¿qué novedad es esa? ¿Qué me querías mostrar? La chica tomó una tableta y empezó a mostrar unas fotos en la pantalla. Mientras tanto, suspiraba con malicia y chasqueaba la lengua. Ge no podía ver las imágenes, pero pronto se dio cuenta de lo que su suegra estaba examinando con la amiga. ¡Qué muchacha tan sinvergüenza! La madre de Rafael la regañó. Además de inútil para la vida familiar, sin resultados y sin carácter, todavía anda por los cafés con un hombre. ¿Cuántas veces le dije a mi Rafiña que el matrimonio debe ser con alguien joven y sana, que pueda tener hijos? Hoy mismo le voy a llamar y decirle que la mande lejos. Espere, no se apresure. La chica moderó el ímpetu de la suegra. Solo fotos no son suficientes. Puedo crear pruebas más convincentes. Hazlo, Ritita. Los ojos de Isadora Valeria brillaron de forma siniestra. No te imaginas cuánto quiero que mi hijo tenga una familia de verdad, hijos. Quiero nietos. Es un hombre sano, todavía joven, y está desperdiciando sus años con esa... El rostro de la suegra se arrugó de forma repugnante. G contuvo una oleada de rabia y las ganas de rebelarse de inmediato. Claro que nunca había creído que la madre de Rafa fuera a quererla, pero una cosa era esa, y otra era esta especie de odio. Y ahora las dos mujeres repugnantes estaban ahí sentadas discutiendo, según todo indicaba, el encuentro de Eugenia y Nando, que de alguna forma misteriosa había quedado frente a la cámara de una de ellas. «Te voy a ayudar», Ritita habló con más firmeza. «Voy a crear conversaciones falsas entre esos dos tórtolos. Ya encontré en internet la página del cuate. Es su amigo. Ya llevan tiempo comunicándose. Un motivo para una pasión repentina bastante convincente. Pero cuando tu hijo deje a la esposa vieja, quiero que se case conmigo. Ritita, yo estaría muy contenta con una nuera así». Isadora Valeria sonrió de forma empalagosa. «Más aún que se conocen desde hace mucho tiempo, estudiaron juntos. Nunca entendí por qué él no te pidió matrimonio de una vez. Fui a caer directito en un nido de víboras», susurró G con repulsión. La suegra sirvió de la termo una bebida caliente en los vasos. Al sonido animador del vidrio tintineando, las dos cómplices empezaron a discutir los detalles del plan. G se enteró de que Ritita era diseñadora gráfica en una editorial grande, que Isadora Valeria ya estaba lista para acusar a la odiada nuera de robo, enfermedad, grosería, lo que fuera, con tal de conseguir separarla de su hijo. Pero entonces las fotos aparecieron en un momento tan oportuno. «A esa chica ya la vi antes», recordó Eugenia con cautela, estremeciéndose. Estaba entre los invitados de la boda y también en el cumpleaños de Rafa. Entonces ya planeaban desde hace mucho tiempo cómo deshacerse de mí, víboras. Ge no tenía intención de quedarse ahí más tiempo. Ya sabía suficiente. Ahora necesitaba avisarle al esposo lo más rápido posible, para que no cayera en el espectáculo de la conocida de la universidad. La mujer retrocedió con cuidado alejándose de la terraza y se deslizó silenciosamente por el portón. Ya sentada al volante, Ge sintió una alegría amarga y rabiosa. La maldita vidente tenía razón. Las respuestas a las preguntas de hecho fueron encontradas, pero eso ya no le impresionaba. Todo lo contrario. El camino de regreso a casa transcurrió en silencio. Eugenia solo miraba el parabrisas aferrada al volante. El hermoso día de sol se había convertido en una tormenta detestable. No quería escuchar radio, no quería poner música. Solo quería lavarse rápido de lo que había escuchado. Según los cálculos de Eugenia, Rafael ya debía estar en el gimnasio, trabajando con otros alumnos. G decidió pasar a casa a recoger el pants deportivo, los tenis y la toalla, e ir a encontrar al esposo más temprano. De todas formas, en 1 o 2 horas, Ritita e Isadora Valeria difícilmente podrían mostrarle algo a él. En el departamento, Amendoim la recibió con un ladrido. Mientras acariciaba al perrito, la mujer pensó que sería bueno pasearlo. Antes de salir, G se quitó los zapatos y fue a buscar la correa.
En el perchero nada. En el cajón del zapatero debajo del espejo, tampoco nada. ¡Qué tonta! G se dio una palmada en la frente. Esta mañana la dejé en el alféizar de la ventana de la cocina. Fue apresurada por el pasillo y se sorprendió al encontrar la puerta de la cocina cerrada. Al abrirla, se sorprendió aún más. Cerca de la barra estaba Rafa con sus audífonos favoritos. Alrededor había botes con suplementos deportivos y polvos que los dos tomaban casi siempre. También en la barra había un empaque vacío de algún medicamento. Todos estaban cuidadosamente repartidos en la mesa. A un lado había un tazón con cápsulas de gelatina vacías. Y el contenido de las cápsulas de la caja, Rafael lo vertía cuidadosamente en uno de los botes de suplementos deportivos destinados a su esposa. ¿Qué está pasando aquí, si se me permite preguntar? Eugenia se detuvo en la puerta. Las cejas se le subieron solas, primero hacia arriba, luego hacia el centro. Por un momento, la cocina quedó en silencio, roto solo por la música amortiguada e inapropiadamente animada de los audífonos que Rafael se había quitado. Es que esto no es lo que estás pensando. Son solo vitaminas. El hombre intentó esconder despacio el empaque vacío en el bolsillo, pero Eugenia dio un salto a tiempo y le agarró el brazo. La caja decía que había contenido pastillas anticonceptivas. G se quedó atónita, luego levantó los ojos hacia su esposo, en los que brilló la comprensión. ¿Me estabas mezclando esto?, dijo con rabia, tirando la caja a un lado. Sabiendo cómo tu mamá me atormenta por la ausencia de nietos, sabiendo todo, ¿seguías haciendo esto? Rafael aparentemente se dio cuenta de que no tenía sentido negar. Se irguió con aire de suficiencia y cruzó los brazos. No eres tan tonta como dice mi mamá. Aunque no haberte dado cuenta en más de 3 años es un absurdo. Soltó una sonrisa venenosa. Y no te hubieras dado cuenta por más tiempo, el que yo necesitara. Ye se quedó petrificada ante ese escupitajo. Retrocedió hacia la puerta. Confiaba en ti. Te amaba, dijo en voz más baja. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Porque eras una pareja conveniente y no me estorbabas. El esposo respondía con cierto desprecio. Te quedabas ahí cuidando tus plantas, no hacías exigencias, no querías hijos en ningún momento. Me mirabas devotamente a los ojos, escuchando y estando de acuerdo con todo. Eugenia sintió que el corazón había sido bañado por el agua helada de la realidad. Y yo hasta intentaba entenderme con tu mamá, la mujer recordó con amargura, frunciendo los labios. Buscaba agradarle. Aprendía a hacer ese maldito pastel. ¿Para qué si nunca fue lo que ninguno de los dos quería? Mi mamá tiene una visión de mi felicidad, y yo tengo la mía. El esposo se encogió de hombros con teatralidad. ¿Quién soy yo para discutir con ella? Es más fácil hacer callado lo que quiero, sin levantar sospechas. «Cobarde», se le escapó a G. «Cuánta porquería escuché dirigida a mí de su parte, sin frutos, vieja, inútil, y tú nunca tuviste la menor intención de estar de mi lado. Hice lo que me convenía». Rafael relampagueó los ojos de forma amenazante. Toda esa ridiculez del matrimonio fue para que mi mamá se calmara. ¿Sabes cómo me perforó el cráneo con sus valores familiares desde los 25 años? Era para volverse loco. No quiero esa familia ni esos hijos. Pero no, tú empezaste a ir al médico y a investigar. Claro que tuve que ayudar para que no te embarazaras. Mi carrera está en su mejor momento. El negocio está por abrir. Y para ser honesto, hay muchas admiradoras más jóvenes y más guapas que tú. Tengo en qué ocuparme sin ese bebé berreando todo el día. Ye no aguantó, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Esa humillación ya no la podía soportar. ¿Por qué viniste exactamente hoy así de repente?, preguntó Rafael burlón. ¿No podía ser una semana después, cuando la venta del departamento estuviera concluida y yo ya hubiera comprado los equipos? La mujer levantó hacia él los ojos bañados en ira impotente. Siempre pensé que no saliste a tu mamá, dijo G, secándose las lágrimas y levantando el mentón con orgullo. Pero estaba equivocada.
Tu mamá al menos defiende valores correctos, aunque sea con métodos desagradables. Pero tú eres un egoísta sin principios que pasa por encima de las personas. Así es la vida, o tú. Rafael sonrió de forma siniestra. Vete, esposa, los dos sabemos que ya no tienes nada que hacer aquí. Todo se mezcló frente a sus ojos en una mancha gris horrible de lágrimas. Tomó a Amendoim en brazos y salió corriendo hacia la puerta. La mujer se mareó al darse cuenta de que, guiada por la justicia y la lealtad, había querido avisarle al esposo de la perfidia de su madre, el hombre que nunca había merecido ni una cosa ni la otra de su parte. Eugenia no recordaba cómo había salido corriendo del departamento, llegado hasta el coche, abierto la puerta y sentado ahí adentro, apretando contra sí ese boloncito cálido y esponjoso. «Solo tú me queda», susurró G, enterrando la nariz en el pelo espeso y desobediente del Spitz. Amendoim se revolvió entre sus manos. No entendía por qué su dueña se había puesto tan triste de repente y a dónde la había cargado así, en brazos. Reuniendo fuerzas en esa noche funesta, Eugenia le pidió a Nando que la ayudara con la mudanza a su antiguo departamento. El mejor amigo intentó sacarle detalles de lo que había pasado, pero G estuvo casi callada todo el tiempo, sin querer lastimar el corazón todavía en carne viva. Los dos fueron sacando en silencio todas las pertenencias de Eugenia del departamento bajo la mirada burlona de Rafael, quien sin más ceremonias simplemente humillaba a su exesposa. Ora soltaba bromas ácidas, ora empezaba a comentar detalles de su apariencia. Nando intentaba no hacerle caso a eso, pero al final hasta su paciencia tuvo un límite. «Cierra la boca, amigo. Deja de parecer aún más». Nando hizo una mueca, buscando el adjetivo. «¿Yo qué?» Rafael tronó el cuello recargado en la pared. «¿Que te enseñe a ser educado?» Nando bufó y siguió ayudando a Eugenia a cargar las bolsas y maletas. Meterse con un profesional de educación física titulado, por más egoísta despreciable que fuera, no era su intención. La mudanza terminó de madrugada. Eugenia se quedó sola con Amendoim en su viejo departamento de un cuarto y se quedó dormida en el sofá chirriante entre lágrimas. Al día siguiente, no pudo ir al trabajo a tiempo. Solo después del mediodía, disimulando las ojeras de tanto llorar con base, Eugenia apareció en el vivero, diciendo que había estado en el médico. En el descanso, la mujer se recompuso y llamó a la compradora del departamento. Con el corazón pesado, Ye le comunicó que la venta quedaría cancelada por circunstancias personales. La compradora se entristeció, pero le deseó a Ye que todos sus problemas se resolvieran pronto. Y hasta le ofreció los servicios de su abogada particular en gratitud por la ayuda en un momento difícil. Poco tiempo después, la mujer fue notificada de que debía presentarse ante el juzgado para una audiencia de divorcio. Fue entonces cuando Eugenia recordó el ofrecimiento. La abogada le cayó como anillo al dedo, pues Rafael y su madre pretendían sacarle lo más posible a la exesposa y exnuera. Eugenia sentía físicamente el odio con que Isadora Valeria la miraba. Con seguridad su exesposo le había contado historias inventadas para no mancharse. Y la exsuegra estaba feliz con ese giro de los acontecimientos, pues ya le preparaba a su hijo la protegida que era tan resbaladiza y mentirosa como él. Una familia perfecta, ¿qué decir? La mezquindad de los exparientes sorprendió hasta a la abogada, que ya había visto de todo. Rafael exigía de vuelta la chamarra de piel sintética regalada a G. Exigía el juego de vajilla comprado por ella misma. Calculaba cuánto dinero Eugenia debía devolverle por las clases personales al precio de tabla del gimnasio. El absurdo llegaba a niveles ridículos. En respuesta, G de su parte intentaba probar que su ex esposo le había mezclado medicamentos en secreto. Al final, después de algunos meses de choques nerviosos y audiencias que llevaban a G a las lágrimas, todo terminó. Se divorciaron definitivamente. Pero había un lado positivo en esa situación. Eugenia había hecho una gran amistad con su abogada y con Valentina, la compradora que no llegó a serlo. Ella la apoyó con empatía femenina
y no pocas veces la calmó después de los berrinches armados por Rafael y su madre. Algunos meses después, el inicio de la primavera zumbaba con abejas entre las bugambilias y los jacarandás. Florecían flores de colores en los camellones de la ciudad, y un sol ya verdadero, aunque todavía tímido, comenzaba a calentar a todos. «Qué a gusto se está aquí en tu casa, Claudia». G estaba sentada a la mesa en la amplia terraza cubierta, en compañía de la esposa del mejor amigo, con una taza de café, entornando los ojos ante el sol. «¿Y todavía no has probado mis hongos y mis nopales en escabeche?», dijo la robusta y exuberante Claudia con una sonrisa, distribuyendo tazones y ensaladeras por la mesa. «Deja ese café, G. Mejor toma la botella y llena el vasito». La puerta de entrada se abrió, y una brisa trajo a la terraza el olor de la carne asada, las verduras y las papas al rescoldo. «Abran paso», ordenó Nando. Llegó el plato fuerte. Cargó bufando una gran charola con un ramo de aromas apetitosos. Unas manos ávidas de niño se extendieron de inmediato hacia la carne. Claudia se inclinó ágil sobre la mesa y le dio un toquecito ligero en los dedos al hijo. «¡Ay!», pió Pedriño. «Mamá, ¿por qué?». Los adultos todavía no se sentaron. «¿A dónde vas metiéndote por delante de todos?», lo regañó ella. «¡Ay, Claudia, déjalo comer!», G intercedió de buena alma por el niño. «En familia hay que enseñar el respeto desde chico», sonrió la dueña de la casa. «Pedriño, ve a traer las papas de la cocina, ponlas en la mesa y puedes devorar la mesa entera si quieres». «Sí». El niño salió disparado de la terraza hacia la cocina, asustando a Amendoim, que dormitaba en un tapete. Minutos después, la mesa estaba definitivamente puesta. En una cazuela cocía un guiso suave. Alrededor se apretujaban tazones con encurtidos, taquitos de atún, arroz casero y ensaladas, y en el centro reinaba soberana la charola con carne asada cubierta de hierbas. «Entonces, sírvanse, gente». Nando se frotó las manos anticipando el placer. «G, pasa los vasos». Eugenia pasó el suyo y alcanzó el de Claudia, pero ella de repente tapó el vaso con la palma de la mano y sacudió la cabeza. «Yo estoy en cuarentena ahora», comunicó a los presentes, «por los próximos 9 meses». Nando y G se miraron, y entonces el hombre fue a abrazar a su esposa. Cuando el entusiasmo y las felicitaciones se calmaron, G observó con una tristeza distante. «En mi casa también se cumplió la predicción». Nando y Claudia dejaron de sonreír de inmediato y miraron a la invitada con simpatía. «G, discúlpame». El hombre sonrió con sentimiento de culpa. «Fui yo quien te arrastré a ese circo idiota. Que le caiga un rayo. No, así yo hubiera seguido en la ignorancia. Hiciste todo bien». G tranquilizó al amigo con suavidad. En el tiempo que había pasado, no había sido fácil para la mujer. G levantó la cabeza e intentó sonreírle a los amigos. «Todo lo que pasa es para mejor», dijo, como consolándose a sí misma. «O sea, necesité pasar por esa experiencia para volverme más sabia». «Ay, querida, solo no te obsesiones con lo que pasó». Claudia le lanzó una mirada cálida. «En el mundo siempre ha habido gente mala, pero los buenos y generosos son muchos más, puedes creerlo». Y de inmediato recordó. «Ay, ¿por qué nos pusimos tan tristes? Está el cumpleaños de Nando y la noticia del bebé». La dueña de la casa empezó a apresurarse, repartiendo carne de la charola para todos. «Coman, coman mientras está caliente. Es como en casa de la abuelita», rió G. «¿Conoces a muchas abuelas que hacen carne asada?», preguntó Nando con picardía. «¿Podemos brindar por mi remodelación que empezó?», sugirió Eugenia enseguida. Compré papel tapiz nuevo para el cuarto y pedí una lámpara diferente. Me entró ganas de quitarme los restos de la vida vieja. «Eso está bien. Cuanto menos recuerdo del pasado tengas frente a los ojos, mejor». Claudia asintió aprobando. De repente Pedriño dio una patada, jugando debajo de la mesa con Amendoim, tan animado que tumbó un vaso con agua de Jamaica encima de la mesa. Claudia dio un ay y fue a buscar un trapo, mientras su hijo sonreía culpable a los invitados. Por alguna razón, G se encantaba con toda esa agitación doméstica y graciosa ajena.
En el círculo cálido de la familia del mejor amigo, descansaba del peso moral que había caído sobre sus hombros en ese periodo difícil. Cuando afuera ya empezaba a oscurecer, la carne en la charola había disminuido, y el Pedriño aburrido fue a ver televisión al cuarto. Nando de repente le preguntó a la amiga: «¿Qué? ¿Y tú tienes algún sueño?» «Terminar pronto la remodelación», bromeó la mujer eligiendo el hongo más firme en el tazón a su lado. «La remodelación ni sueño es. Son fantasías imposibles». Nando no le creyó. «¿Y siendo honesta?», G pensó, levantando los ojos al techo. «Me encantaría cambiar de escenario e irme lejos. Sabes, mi abuela vivió en la Sierra Tarahumara cuando era joven. Quizás iría para allá», dijo con algo de esperanza en la voz. «Eso ya es más cercano a la verdad». Nando lo aprobó. «Dicen que la gente va allá no solo para admirar la belleza de la naturaleza, sino también para rezarle a los espíritus del monte, pedir salud, amor y todo lo demás que sea necesario en la vida». «Entonces te mando para allá a pedirme un refrigerador nuevo», apareció detrás del esposo la sonriente Claudia, volviendo de la cocina. G soltó una carcajada, observando una vez más lo perfectos que eran Nando y su esposa, el uno para el otro. Y en el fondo del pecho se deslizó una nota fina de tristeza. «Van a pensar que soy tonta». G empezó a hablar en voz más baja y seria. «Pero todavía no me he dado por vencida de encontrar a mi persona y de convertirme en madre». Claudia abrió una sonrisa amplia, intercambiando una mirada con Nando. «Ahora dijiste la verdad de verdad», observó el hombre, con honestidad y sin rodeos. «Soñar es posible a cualquier edad», completó Claudia, «y nadie te va a considerar frívola por eso. Al contrario, hasta estamos dispuestos a ayudar un poquito». G los miró sin entender. Nando le lanzó una mirada maliciosa a su esposa. «Tengo un primo, el Arnaldo», empezó Claudia, poniendo las manos sobre la mesa. Vivió mucho tiempo en el interior, pero perdió a su esposa por una enfermedad hace algunos años. Poco tiempo atrás, decidió también dejar todo lo que era viejo atrás y se mudó para acá. Compró una casita en las afueras. Una persona tranquila, calmada, adora trabajar en la huerta, cultiva violetas, es muy sentimental y bondadoso. Trabaja en una tiendita de material eléctrico. G esbozó una leve sonrisa. Lo que había escuchado le había interesado. «No es un atleta musculoso, pero es un hombre honesto e íntegro», agregó Nando. «Y tiene las manos en su lugar, arregla y compone todo». Eugenia escuchó un poco más, y entonces, sin aguantarse, preguntó: «Pero muéstrenme al menos a ese chico». Claudia tomó el teléfono con prontitud y tras algunas manipulaciones abrió una foto en la pantalla. Desde ahí le miraba a G, un hombre de unos 40 y tantos años, de camisa de cuadros, jeans gastados y gorra, parado frente a una casita de rancho. En las manos sostenía 2 macetitas de violeta, y él mismo sonreía levemente. La mirada del desconocido le pareció a G sorprendentemente bondadosa, sincera y limpia, como si un niño absorto en su propia vocación la estuviera mirando. «¿Quieres que te presentemos?», preguntó Nando en voz baja. «En el próximo puente se puede organizar. Él fue allá a invitarnos, ¿verdad, Claudia?». «Sí», la mujer asintió. «Entonces, ¿qué? ¿Te animas a venir como una invitada más?». Eugenia los miró a los dos y se quedó pensando. Hay que superar las heridas viejas, independientemente de la edad que se tenga. Una piedra en el alma solo hace daño, recordando el dolor que se vivió. Entonces, ¿por qué no tirarla y permitirse respirar de nuevo, vivir, intentar, alegrarse, reír y creer en lo mejor? «Está bien, voy», les dijo a los anfitriones. «Qué bueno». Nando se alegró. «Entonces brindemos por el futuro encuentro». «Brindemos». G soltó una carcajada y levantó el vaso. Esa noche se quedaron todavía mucho tiempo sentados platicando de todo y más, hasta que Claudia se dio cuenta de que su hijo ya debía llevar mucho tiempo dormido. Solo que Pedriño ya dormía el sueño de los justos. Abrazado con Amendoim en el sofá frente a la televisión,
con las piernas encogidas de forma graciosa bajo una cobija suave. Kay se encantó una vez más al ver ese cuadro y pensó que la mala etapa había finalmente llegado a su fin y que por delante solo le esperaban cosas buenas, alegrías sabrosas, un viaje y un encuentro que quizás anunciaría una nueva e interesante historia. Gracias por haber escuchado esta historia. Aquí es Leo del canal Rincón de las Historias. Escriban en los comentarios qué les pareció la historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.